Buenos días, mi nombre es Adriana Linares Santiago. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la función de Contraloría en el gobierno de Eleazar López Contreras, correspondiente al Seminario de Estado, Instituciones y Desarrollo Capitalista 1936-1941, bajo la asesoría de la profesora María Virginia Rondón. La Contraloría General de la República de Venezuela es el órgano encargado de fiscalizar y controlar la gestión pública del gobierno, tanto a nivel nacional como en los estados y los municipios. Durante el gobierno de Eleazar López Contreras, se fortaleció la función de Contraloría y se crearon normativas y leyes para garantizar la transparencia, la eficiencia y la administración pública. Cabe resaltar que también se promovió la transparencia y la rendición de cuentas durante la gestión pública, lo que permitió identificar y sancionar casos de corrupción. El gobierno de López Contreras. El Congreso Nacional, instalado el 19 de abril de 1936, eligió a López Contreras como presidente de la República para un periodo constitucional de 7 años. Cabe resaltar que recién iniciado el gobierno de López Contreras, se promulgan procesos de transición hacia una democracia. De esta manera se producen hechos que marcaron la historia de nuestro país, pues la calle se convierte en un escenario de participación ciudadana. Allí se ven a cabo las manifestaciones políticas, las asociaciones políticas que luego se convertirían en los primeros partidos políticos que se encuentran actualmente en nuestro país. La Contraloría General de la República es un órgano que tiene autonomía funcional, administrativa y organizativa, que pertenece al Poder Ciudadano. Se encarga de velar por la transparencia administrativa del patrimonio público del Estado venezolano. Bajo esta responsabilidad del Contralor General es elegido bajo cargo de la Asamblea Nacional para un periodo de 7 años. Origen. El origen de la Contraloría General de la República se dio por primera vez en la época colonial española, que es donde se viene hablando de lo que es las tres llaves y se profundiza en lo que es controlar y fiscalizar los bienes públicos. Pero en Venezuela, por primera vez se instauró en 1936 bajo el gobierno de Eleazar López Contreras, estableciendo un organismo independiente encargado de fiscalizar los recursos y actividades del sector público para proteger los intereses del Estado y prevenir una corrupción. En materia de control de Estado siempre se ha sido un tema de discusión aquel asociado a los recursos públicos, por aquello de que la mayoría de las voces suele desconfiar de la manera en que los mismos son utilizados. Pero para hacer credibilidad de este programa, que se fue planteado lo que es el programa de febrero de 1936, que fue el plan de gobierno que fortaleció el gobierno de Eleazar López Contreras. De esta forma, la supervisión sería uno de los pasos iniciales dentro de la plataforma de las políticas fiscales, que iniciarían y darían forma de instituciones, que poco de tiempo después se conocería como la Contraloría General de la República. Para ello hubieron muchos temas de discusión, ya que muchos se promovía darle mucho poder al Contralor y otros ministros decían que no podía ser posible. De esa manera se creó lo que fue una configuración legal. ¿Por qué se dice una configuración legal? Porque sería un basamento legal establecido ante todo el país para fortalecer lo que era este organismo. Para la realización de las acciones iniciales, la Comisión Revisora de las Leyes y Reglamentos Fiscales, constituida en 1936, se dedicó a la tarea de conformar una estructura legal que sustentara las instituciones pensada para tales fines. A tal efecto se debía redactar una ley que contemplara todos los aspectos relacionados a la institución, funcionarios y responsabilidades, y demás elementos que contribuyeran a elegir las actividades e involucraran
involucradas en la misma. Cuando se planteó esta ley, se planteó lo que fue que se basaría en tres salas fundamentales: la centralización, el examen y el control. Cuando hablamos de centralización, nos referimos a centrar solamente un punto específico. Examen es la evaluación que se le haría al mismo, y el control es aquel control que este funcionario tomaría para la administración pública. Honrados y favorecidos. Cuando hablamos de honrados y favorecidos, en esta época es todas aquellas personas que formaron parte de la instalación de la Contraloría General de la República. Es decir, fueron todos aquellos postulados y ganadores a través de una votación por la Cámara Nacional de Ministros, que favoreció en su mayoría a Gumersindo Torres como primer Contralor de la República para un periodo de 7 años, con una totalidad de votos de 58 votos. A pesar de tener muchísimas controversias, se puede afirmar que hubieron ciertos descontentos hacia la elección, porque muchos no contaban con la misma punto de vista. Cuando hablamos de las funciones de la Contraloría General de la República, esta se divide a su vez en tres funciones principales. Como primera tenemos controlar la deuda pública sin perjuicio de facultades que se atribuyan a otros órganos. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público. Como tercera y última es instar al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela a que ejerza acciones judiciales que hubiera motivo de infracción o delitos cometidos contra el patrimonio público. Cuando hablamos del ámbito de control, nos referimos a aquella amplitud que tiene la Contraloría General para la inspección de dicha administración. Por ejemplo, estaría el Banco Central de Venezuela, institutos autónomos, nacionales, estatales, distritales y municipales, órganos y entidades territoriales federales y las dependencias federales, órganos y entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Régimen Municipal, poder público estatal, municipal y nacional, universidades públicas, instituciones, fundaciones, asociaciones y personalidades conexas a los órganos y mecanismos anteriormente mencionados. ¿Qué podemos concluir de este tema? Pues como sabemos, en el gobierno de Eleazar López Contreras se implementó la función de la Contraloría como un mecanismo de control y fiscalización de los recursos públicos. Esta función se encargó de supervisar y evaluar la gestión económica y financiera del Estado, así como velar por la transparencia y la legalidad en el uso de sus recursos públicos. Entre las medidas más destacadas que se implementaron durante este periodo se encuentra la creación de la Contraloría de la Nación en 1936, que se encargó de supervisar todas las actividades gubernamentales y de investigar los casos de corrupción y malversación de fondos. Esta es toda mi exposición. Muchas gracias.